Buenas, somos nuevos en esto, espero colaborarles, instruirles y que puedan avanzar y ir mejorando en sus entrenamientos. Soy nuevo en esto, mi nombre es Manuel, tengo 23 años de experiencia y el tema que hemos escogido para hoy es el de los glúteos, que es un tema muy atractivo principalmente para las mujeres. Entonces este va a ser nuestro primer tema. Espero les sirva para sus entrenamientos, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, yo paso viendo muchos videos y veo que hay ciertas cosas como que marcan la diferencia, como que se quedan un poco, entonces yo creo que podemos contribuir un poquito y marcar la diferencia. Entonces vamos a empezar, como les decía, los glúteos. Glúteos en plural porque son 3 músculos. Son 3. El más importante, el glúteo mayor. Y digo que es el más importante porque aunque todos son importantes, hay uno que es más superficial, que es más poderoso, que es más grande, por eso se llama glúteo mayor. Después tenemos el glúteo medio y el glúteo menor por último. Entonces, si hiciéramos una pequeña palpación, sería más o menos como de esta manera. Venga, che. Bueno, vamos a utilizar de modelo a mi hija. Como les decía, tenemos 3 partes del glúteo: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo mayor es la parte que se puede palpar, la parte más visual, que a todos y a todas es la parte más notoria, que es esta parte más superficial. Digo más superficial porque las otras son partes más profundas. Porque después tenemos el glúteo medio, que es palpable en su parte superior lateral. Y el glúteo menor, que está por debajo del glúteo mayor y el glúteo medio. Esos son los 3 músculos del glúteo. Cada uno tiene una función diferente. Y vamos a ir a la parte biomecánica. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de 4 ejercicios básicos que son los más importantes, los más tradicionales: el peso muerto, el hip thrust, el glúteo en la polea y el glúteo en la máquina. Vamos a escoger primero el peso muerto, que es como, para mí por lo menos es el mejor, por lo menos para mí, a mi punto de vista. Poco a poco vamos a ir viendo las variables y al final de cuentas cada quien concluye cuál considera que es mejor, pero sí considero que es muy importante que vayamos a la parte biomecánica, analicemos la diferencia entre uno y otro y al final ahí cada quien decide cuál considera que es el más efectivo, el más funcional para cada persona. Porque digo cada persona porque tal vez un hombre o una mujer, el hombre muy tradicionalmente se siente más cómodo haciendo peso muerto que haciendo hip thrust. Pero como le digo, cada ejercicio tiene su variable, entonces vamos a ir a la parte práctica y vamos a empezar con el peso muerto. Bueno, vamos a ir al peso muerto. Este es el otro modelo, este es mi hijo, él es Michelle, él es Chris y él es Lucas. Él muy probablemente va a salir saliendo en todos los videos porque va a andar detrás de Michelle. Vamos a empezar con el peso muerto. Eso está completamente improvisado. Los voy a poner a ellos y vamos a ver los detalles. Les recomendaría por favor no usar guantes. Los guantes no sirven para nada. A mucha gente este comentario no les va a gustar, pero es una triste realidad. Los guantes no sirven para nada porque lo que hace es que uno pierde agarre. Y si uno pierde agarre, por ejemplo, si puedes hacer 8 repeticiones de perder el agarre, te van a salir 6, 7. Entonces, si la efectividad muscular se va a perder por usar guantes. No puedes usar magnesio encima del guante porque no vale la pena. Les recomendaría usar straps, aunque mi recomendación personal es mano pelada. Pero bueno, ya eso del straps o la mano pelada, cada quien lo decide. Pero sí, el guante definitivamente no. Vamos a ver, van a ser 3 repeticiones cada uno y vamos a ver la postura de cada uno. Bueno, empiecen a ver, traten de hacer los dos al mismo tiempo. Bueno, sí, me pareció que Christopher estaba viendo muchos reflejos, que tenía que bajar más la cabeza. Pero Christopher tenía un poquito más de contractura lumbar que Michelle. Esto es muy fácil a veces de buscar la posición. Un palo de escoba. Ok, vamos a ver, tiene que estar
El glúteo, la zona lumbar no, porque la zona lumbar tiene que tener una curvatura. Pero lo que es el glúteo, la zona dorsal y la cabeza tienen que estar ahí bien alineados. Entonces podría decir que ahí esa sería la posición de Michel para el peso muerto. Entonces voy a levantar un poquito los glúteos para darle más curvatura a la zona lumbar. Ok, ya, listo. Vamos a buscar la de Chris. ¿Cómo es usted para hacer el peso muerto? Vamos a ver. Pues Chris está mal porque no está pegando aquí la parte dorsal. Tienes que buscar cómo bajar esto y bajar la cabeza un poco. Sí, la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza. Ven que entre más bajo la cabeza, el palo se acomodó completamente. Ahora levanta un poquito. Ok, eso sería, ven, entonces el cuello ahí está en una posición neutral. Entonces, la parte lumbar, el cuello y la parte dorsal se alinearon. Esa sería la posición inicial para empezar el peso muerto. Listo, ya. Vamos a ir a la parte biomecánica del peso muerto, porque algunas personas consideran que es mejor el peso muerto que el hip thrust. Ok, Michel en esta posición neutral, las fibras de ella están verticales. Okay. La resistencia de la barra está vertical. Si subimos la barra, el resultado de fricción es hacia el suelo. Entonces tenemos una resistencia vertical, una fibra vertical. Cuando buscamos ejercicios para desarrollo muscular, hay tres cosas muy importantes a tomar en cuenta. Que la resistencia se alinee con las fibras, que el rango de movimiento sea completo y aislamiento de músculos estabilizadores. Tomando esos tres requisitos en cuenta, vamos a ver cuáles cumple el peso muerto. Les mencioné que las fibras se alineen con la resistencia. Entonces, con respecto a eso, este ejercicio está muy bien porque tenemos fibras verticales, resistencias verticales. Perfecto. Rango de movimiento. El rango de movimiento, pues estamos llegando al punto donde se hace completo, pero a diferencia de otros músculos, como la cadera tiene mucha movilidad, el trabajo del glúteo se maximiza en la hiperextensión de la cadera. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Para hacer una extensión de cadera, primero tiene que haber una flexión. ¿Me agancha? Entonces, ahí tenemos una flexión. Entonces, para hacer una extensión, primero tenemos que estar en esta posición. Okay, ahí hicimos la extensión de la cadera, pegamos el peso muerto. Nuestras caderas quedaron completamente alineadas. Pero ¿dónde se maximiza el trabajo del glúteo? Aquí. ¿Okay? En esa hiperextensión de la cadera. Entonces ahí con respecto a eso, no cumple el requisito. Tenemos que con el primero sí, la resistencia se unió con las fibras, pero el rango de movimiento no llega hasta la posición neutral, pero no nos permite hacer la hiperextensión de la cadera. Después, aislamiento de músculos estabilizadores. El peso muerto. El músculo agonista, aquí que tenemos es el glúteo, o sea, es un músculo principal. Pero también tenemos trabajo en las fibras superiores de los isquiotibiales. Digo superiores porque las inferiores no. Las fibras inferiores de los isquiotibiales trabajan únicamente en la máquina de flexión. Bueno, en la máquina de flexión trabaja todo por igual. Pero, entonces tenemos trabajo en las fibras superiores de los isquiotibiales. Tenemos trabajo del dorsal ancho. ¿Por qué el dorsal ancho? Si ponen a ver, estamos haciendo una extensión de hombro, como si estuviéramos haciendo un pullover, bueno, pero con un rango de movimiento disminuido. También trabajamos el deltoide posterior por la misma extensión de hombro. Yo, por las tres reglas básicas de la biomecánica que les mencioné, el peso muerto cumple con una. Con la resistencia que alinea con las fibras musculares. Un cuarto punto que le da ventaja al peso muerto sobre muchos, la gran cantidad de peso que se puede cargar. Uno carga más en peso muerto que en hip thrust. Y si comparamos lo que levantas en una glúteo con mancuerna o un glúteo con la máquina, en el peso muerto carga mucho peso. Y el peso sí es importante, le guste que no le guste, el peso es importante porque entre mayor peso, mayor reclutamiento de fibra muscular, siempre y cuando el peso se pueda dominar, que la técnica sea buena. Pero entonces, y ya para cerrar con el peso muerto, un tema muy importante.
El hombre la barra olímpica, pero la mujer yo le recomendaría, para que tenga un mejor rendimiento, y aquí no se trata de eso, rendimiento, la barra tipo CrossFit, porque la barra tipo CrossFit es más estrecha, más delgada, y como la mujer tiene la mano más pequeña, le da un mejor agarre para hacer peso muerto. Al tener un mejor agarre, pues le va a permitir hacer una o dos repeticiones más. La barra es más liviana, de 45 a 33 libras, pero como digo, no se trata de peso, sino de tener un mejor agarre, porque la mujer tiene una mano más pequeña. Entonces, con una barra como esta, para hacer peso muerto, la mujer va a poder rendir más en sus entrenamientos de peso muerto. Con esto terminamos el peso muerto. Vamos a pasar al hip thrust. Bueno, ahora vamos al ejercicio preferido de las mujeres para el glúteos, el hip thrust. Vamos a compararlo con el peso muerto. El peso muerto, nuestra cadera está en una posición vertical y nuestra cadera en una posición horizontal. A raíz de eso, nuestras fibras del peso muerto vertical pasaron a la horizontal. Pero la resistencia de la barra, de los discos, con la resistencia general, la fricción sigue siendo hacia el suelo vertical. Entonces aquí la ventaja la tiene el peso muerto. La dirección de las fibras ya aquí no alinea como alinea el peso muerto, que fue uno de los puntos que hablamos, alinear la resistencia con las fibras. Con respecto al rango de movimiento, aquí se puede hacer un poquito más de diferenciación de cadera si la persona quiere la flexibilidad. Vamos a ver que hacer unas 3 repeticiones lo más arriba que puedas. Prácticamente Michelle está llegando, está haciendo un poquito de diferenciación, entonces está dando más rango de movimiento que el peso muerto. Entonces, aquí tenemos un poquito más de rango de movimiento, entonces da un pequeño más de trabajo a raíz de eso. Con respecto a alineación, con respecto a aislamiento de músculos estabilizadores, como mencioné aquí en el peso muerto, glúteo mayor, fibras superiores de los isquiotibiales, el dorsal ancho, el deltoide posterior, los antebrazos, los flexores de los dedos. Aquí hay ejercicios que ya no trabajan, y aquí ya no trabajamos el dorsal ancho, no trabajamos el deltoide posterior, no trabajamos el antebrazo, no trabajamos los flexores de los dedos. Al aislar esos músculos, el trabajo se concentra más en el glúteo. ¿Okay? Entonces aquí esa ventaja, esos puntos los gana el hip thrust. Entonces el hip thrust gana con respecto a aislamiento de músculos estabilizadores, pero el peso muerto gana con respecto a lo que es la alineación de las fibras con la resistencia. Con respecto al rango de movimiento, yo los veo casi igual. El cuarto punto que mencioné antes allá, el volumen de peso, y el volumen de peso sí cuenta. Entonces uno levanta más volumen de peso en peso muerto que en hip thrust. Entonces ahí, digamos que entonces le doy más puntos al peso muerto que al hip thrust, pero al final de cuentas ustedes deciden. Yo nada más les doy los puntos. La biomecánica, lo que dice la biomecánica no es lo que digo yo, porque la biomecánica es una ciencia que no tiene punto de discusión, pero al final de cuentas ustedes deciden. Y aquí cerramos con el hip thrust. Vamos a pasar ahora al glúteo en la polea, que es otro ejercicio que a las mujeres les gusta demasiado. Bueno, vamos al glúteo con polea, que no sé, habrá mujeres que prefieren hip thrust, habrá mujeres que prefieren este. Vamos a ver la biomecánica que hice de este ejercicio. Ok, vamos al primer punto. Alineación de fibras con resistencia. Tenemos que las fibras de Michelle, bueno, las fibras de la cadera, el cuerpo en general está en posición vertical. Tiene los mismos puntos del peso muerto, pero la resistencia aquí la tenemos horizontal. Hay un punto, hacer unas 2 repeticiones, Michelle. Ven. Hay un punto en que el cable sale. Ven. Empieza a cambiar de dirección y pasa de la horizontal a quedar un poco inclinado. Entonces ahí, vamos a ver, ahí pierde, igual que el hip thrust, la alineación de la resistencia con las fibras, porque la resistencia horizontal después diagonal, no llega a alinear completamente. Pero ese ejercicio tiene
ventaja sobre el hip thrust y sobre el peso muerto. Como les mencioné, el glúteo se maximiza su trabajo en la hiperextensión de la cadera cuando una cadera pasa más atrás de la línea media de la otra. Hace el movimiento. Vean cuando el pie, cuando los dos pies se alinean y ahí hacia atrás, estamos viendo hiperextensión de cadera. Listo, ¿sí? Entonces ahí maximiza el trabajo del glúteo porque hacemos hiperextensión de cadera, cosa que no podemos hacer ni en el hip thrust ni en el peso muerto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no tenía el peso muerto, lo que no tenía el hip thrust, lo tiene este ejercicio. Completar todo el rango de movimiento. Ahora, aislamiento de músculos estabilizadores. Okay, aquí no trabajamos los antebrazos, no trabajamos los flexores de los dedos, no trabajamos el medio superior, no trabajamos el dorsal ancho con el peso muerto. ¿Okay? Entonces, ese tiene más ventajas con respecto a aislamiento de músculos estabilizadores, llegando al peso muerto. Completar el rango, más rango de movimiento, llegar al hip thrust y al peso muerto. Pero el punto que llega adicional al peso muerto, el levantamiento del volumen de peso. Aquí no es tanto el peso que se va a levantar comparado con el peso muerto y comparado con el hip thrust. Entonces, con respecto a ese punto, es el que tiene menos ventaja, pero cumplió con dos requisitos. Entonces, aparte de eso, en todos esos ejercicios, el glúteo mayor hasta el momento ha sido el músculo más activado. Pero como aquí todo el peso recae en una sola pierna, involuntariamente a veces comenzamos a hacer una abducción de cadera. Entonces, a raíz de eso, el glúteo medio también tiene un poco más de trabajo. En ese ejercicio también, si lo hacemos de forma lateral, abducción de cadera, ya no extensión, sino abducción de cadera, no es apertura. ¿Vale? Eso. Perfecto. Listo. Y aquí no es extensión, sino es abducción de cadera. Y aquí el trabajo ya pasa a ser principalmente del glúteo medio. Y al estar en esta posición, en todo nuestro cuerpo, en una función neutral, el tensor de la fascia lata va a asistir al glúteo medio. Entonces, hay una cosa que quedar clara: el glúteo medio siempre va a trabajar en conjunto con el glúteo mayor. Lo que pasa es que dependiendo si estamos haciendo extensión de cadera o abducción de cadera, va a tener un músculo más activación que el otro, pero siempre van a trabajar juntos. Y aquí terminamos con este ejercicio. Vamos a poner una máquina. Bueno, llegamos a la máquina de glúteo. A veces las máquinas tienen un diseño inteligente y nos permiten ventaja que los pesos libres nos van a dar. Eso es lo que voy a explicarles en esta máquina. Haga el movimiento como siempre abajo, coloca el pie un poquito más atrás, en el centro de la plataforma. Ok, dale. Eso. Hasta ahí y para atrás. Yo lo recomiendo así, tengamos la hiperextensión de la cadera igual que en la máquina, pero también no pasa nada si subís, sube, flexionando la rodilla, sube, ahí, y tirás para atrás, sube y tirás para atrás. Las dos opciones están bien, pero a mi punto de vista, por ejemplo, si ya hicieron un peso muerto, si ya hicieron un hip thrust, donde no pudieron hacer la hiperextensión de la cadera, mi recomendación sería que en esta máquina o en la polea, si escogen alguna de las dos, lo hagan de la línea media hacia atrás para trabajar esa hiperextensión, porque son otros grupos de fibras que no trabajan en el peso muerto, en el hip thrust o incluso en la sentadilla. Entonces, esa sería mi recomendación, pero que quede claro que cualquiera de las dos variables está bien. Ahora ya te puedo hacer el check. Vamos a lo que dice la biomecánica, que quede claro qué es lo que dice la biomecánica, no lo que digo yo, porque yo no vine a inventarme cosas. Esta máquina alinea la resistencia con las fibras mejor que ningún otro ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos un eje central, tenemos en la polea un círculo
lo que permite que en ese círculo la resistencia vaya cambiando de dirección, se vaya adaptando a la fibra durante todo el rango de movimiento. Porque ¿qué pasa? En esta posición, conforme yo voy haciendo la extensión o la extensión de la cadera, la dirección de la fibra van cambiando de dirección. Y aquí la polea, la dirección no va en ninguna dirección, es circular, lo que permite que durante todo el rango de movimiento la resistencia se alinee completamente a las fibras, cosa que ni el hip thrust, ni el peso muerto, ni la polea, ni el glúteo con la mancuerna nos da. Entonces, con respecto a eso, este ejercicio le gana absolutamente a todos. Con respecto a ese punto, como les dije, rango de movimiento, alineación de la resistencia con las fibras, ahí es los músculos estabilizadores, porque aquí no trabajamos los músculos que trabajan en el peso muerto, que les dije muchas veces: dorsal ancho, deltoide posterior, flexores de los dedos, los antebrazos. Esos músculos aquí no trabajan. El trabajo aquí realmente se concentra mucho en lo que están buscando, en los glúteos. ¿Qué es lo que pasa nuevamente? Que no se puede cargar tanto peso como en el hip thrust y mucho menos como en el peso muerto. Entonces, a mi parecer, ese ejercicio es excelente. Es excelente, claro, complementándolo ya sea con peso muerto o con hip thrust. No es que solo se va a hacer este ejercicio, es un complemento. Pero este ejercicio, según la biomecánica, cumple con los 3 requisitos. Entonces, hay algo en este ejercicio que todavía le da más puntos en la parte de aislamiento de músculos estabilizadores en comparación con la polea. Como la polea del grillete está aquí en el tobillo, a la hora de hacer el ejercicio, antes de que la tensión llegue al glúteo, primero se transmite por toda la pierna, después al muslo, antes de llegar a la cadera. Como aquí esta parte, la almohada, la parte acolchonada, está en la parte de los isquios, toda la parte de la rodilla para abajo ya se está aislando como músculo estabilizador. Ustedes podrían decir: ah, pero nos podemos poner el grillete por encima de la rodilla. Sí, es verdad, y ya es lo mismo. Pero para que tomen eso en cuenta, que ese ejercicio tiene esa ventaja, que esto, como músculos transmisores, quedan completamente aislados, lo que hace que el trabajo todavía se concentre más en el glúteo. Entonces, ya con esto, sí, incluso en esta máquina podemos hacer también la abducción de la cadera, ¿okay? Que de igual manera va a trabajar el tensor de la fascia lata, enfatizando el glúteo medio, porque la rodilla y la cadera están en una posición neutral, y con la ventaja de igual, aplicando la misma mecánica, que como la resistencia está aquí y no abajo, se aísla la pierna y se maximiza ya el trabajo más arriba porque se aíslan músculos estabilizadores. Bueno, ahora vamos ya vimos la abducción de cadera en la polea para el glúteo medio. Vamos a la abducción de cadera en máquina. Es que esta máquina es diseñada como para gente muy grande. Ven que queda un espacio aquí muy grande. Las piernas están así. Entonces yo le voy a poner estos pads acá para que las piernas queden más cerradas y pueda tener más rango de movimiento. Ahora, recostamos la espalda, ponemos la espalda hacia adelante. Pues la verdad es que eso no va a cambiar absolutamente nada. Cada quien lo va a hacer a como se sienta más cómodo. No va a cambiar nada porque no tenemos peso por encima, compresionando la columna, que realmente vaya a afectar. Beneficios adicionales ninguno, perjudicar nada. O sea, es como cada quien se sienta más cómodo. Entonces, usted acomódese como se sienta mejor y haga el movimiento. Okay, eso sí, tratemos de mantener la retracción escapular, el abdomen un poquito adentro, los hombros bien cerrados. Okay, ese movimiento ahí está perfecto, excelente. Listo. Ahora, este ejercicio y el de la polea, como les dije, en la polea, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Aquí el trabajo es glúteo medio, el tensor de la fascia lata ya no trabaja. ¿Por qué ya no trabaja? Porque la cadera queda flexionada y por cuestión anatómica, el tensor de la fascia lata, como cruza articulación de la rodilla y como cruza articulación de la cadera, vamos a suponer que este dedo es el músculo. Al flexionar rodilla, al flexionar la cadera, el músculo se va a doblar. Al doblarse lo que es el tensor de la fascia lata, pierde actividad muscular y eso maximiza el trabajo a nivel de glúteo medio. ¿Cuál es mejor? Pues no es que sea mejor,
simplemente es que es diferente. Yo sinceramente prefiero en la polea porque trabajo tensor de la fascia lata y porque a nivel de rodilla nos ayuda a fortalecer el ligamento colateral de la rodilla, cosa que aquí no. Pero como la mujer lo que prefiere es maximizar el trabajo en el glúteo, pues a nivel de glúteo esta máquina es mejor. A cuestión funcional es mejor en la polea. O sea, no es que no sea mejor que otro, es que dependiendo del objetivo de cada persona, cada uno tiene su pequeña diferencia. Entonces ahí cada persona decide cuál considera que es mejor de acuerdo a sus variables. Bueno, Michelle, vamos con unos ejercicios más populares, tradicionales, el glúteo con mancuerna. Hacete unos 3 movimientos, Michelle. Entre más arriba, pues mejor. Entre más doble soy mejor. Cuando bajamos, cuando esta pierna queda paralela a la otra, ahí volvemos a subir. Si ustedes ven, aquí estamos haciendo primero una flexión de cadera y después una extensión. Aquí el rango de movimiento va a variar dependiendo de la flexibilidad de la cadera de cada persona. Entonces, a diferencia de la máquina o de la polea que nos permite la extensión, no, aquí estamos haciendo primero flexión para después llegar a la extensión de la cadera. Involuntariamente siempre hay un pequeño giro de cadera lo que nos permite meter trabajo en el glúteo medio, tomando en cuenta que el principal va a ser el glúteo mayor. Y si lo comparamos con los otros ejercicios, pues yo diría que es uno de los menos efectivos. Bueno, la verdad no es que yo lo diga, siempre la mecánica lo dice. Porque la resistencia aquí tenemos vertical, fibras horizontales, las cargas que se utilizan son muy livianas, aislamiento de músculos estabilizadores, pues ahí sí digamos que concentra en el glúteo. Con respecto a ese punto, pues sí tiene la ventaja, pero con respecto a la utilización de las fibras con la resistencia, las cargas que se usan son muy livianas, no los podríamos comparar con un peso muerto, con un hip thrust o incluso con un glúteo en la máquina. Si tiene la ventaja que como la mancuerna queda sobre la rodilla, pues estos músculos se aíslan como músculos transmisores. No hay mucho que decir de este ejercicio ahí queda. Bueno, este va a ser el último ejercicio por hoy. No es un ejercicio tan popular, pero es un ejercicio que trabaja muy bien. Se va a poner una base bastante suave, que sea colchonada para que no se lastimen las rodillas. Se va a acomodar la barra como si fueran a hacer una sentadilla. Hacerte unas 3 repeticiones, bajamos hasta que los glúteos lleguen a las pantorrillas. Va. Ahí, eso. Cuando llegamos arriba podemos hacer un poquito hacia adelante la cadera, como para hacer una pequeña hiperextensión de cadera y maximizar el trabajo del glúteo. Repite. Eso. Perfecto. Listo. Ya. Ventajas de este ejercicio. Alinea la resistencia con las fibras, porque tenemos resistencia vertical, fibras verticales. Podemos cargar buen peso, porque aquí pueden cargar buen peso. Ahí los músculos estabilizadores. Aquí no estamos trabajando los músculos que trabajan en peso muerto. Todos los que les he mencionado ya se los he dicho ya muchas veces. Entonces, podemos cargar buen peso, alinea la resistencia con las fibras, aislamiento de músculos estabilizadores. Buen rango de movimiento, no puedo maximizar como la máquina o la polea. Entonces yo diría que por cuestión biomecánica, este ejercicio cumple muy bien con los requisitos. Entonces yo diría que los más efectivos, a mi opinión personal, sería uno de estos. A mi opinión personal, analizando lo que dice la biomecánica, aunque yo me quedo con el peso muerto, otros se quedan con hip thrust, otros dirán la máquina. Lo importante es entender la diferencia entre uno y otro ejercicio, los beneficios que tiene uno comparado con otro, pero al final de cuentas cada quien escoge. Lo importante es entender la diferencia entre cada uno y otro ejercicio. Aquí cerramos. Bueno, ya para finalizar, hablamos de 3 músculos: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. No hemos hablado nada del glúteo menor. A ver cómo les digo. Todos los ejercicios, la mayoría fueron enfatizados en el glúteo mayor, a diferencia de los que fueron abducción de cadera, que se enfatizaron en el glúteo medio. Que les quede claro que van a trabajar juntos, que dependiendo si es extensión o es abducción,
se va a maximizar en el mayor o en el menor, pero van a trabajar juntos. Sobre todo lo que es el medio con el mayor, siempre le va a colaborar. El glúteo menor, tenemos que el glúteo menor es el que está por debajo del glúteo medio y que el glúteo medio está por debajo del glúteo mayor. El glúteo medio, la función principal que hace es estabilidad. Por ejemplo, en ejercicios de equilibrio, como por ejemplo hacemos un desplante, hay una parte del ejercicio que todo el peso se recarga en una sola pierna. Entonces ahí el glúteo medio y el glúteo menor hacen un gran trabajo de postura de la cadera. Y aparte hace un gran trabajo en lo que es la rotación medial de la cadera. Que sería esto. ¿Recuerda esto? No es lo mismo que hagan aducción, que es aductores, que la aducción de la cadera. ¿Okay? Para que no le vayan a confundir. También en este tipo de movimientos, cuando cargamos todo el peso en una sola pierna, este movimiento en la flexión lateral de la cadera, entonces ahí él tiene un gran trabajo como para estabilizar la cadera. No es un músculo poderoso, por ejemplo, como el mayor o el menor, tiene mayor trabajo en lo que es estabilidad. Y con eso terminamos, me despido y esperemos que les haya gustado, que les haya servido para sus rutinas de glúteo. Pronto haremos un nuevo video hablando de otros músculos. Hasta la próxima.